Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Contentísimos de poder estar con ustedes una vez más aquí en Cidevisión, su canal 19. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos amigos, aquí de nuevo en Careo con Don Lito Santana. Oye, pero Mara Santana se ha cogido unas vacaciones largas. Sí, está en mucho trabajo, mucha acción laboral. Y es bueno eso. Y una cosa que yo nunca casi hago, y menos en público. Felicitar a mi hermano Lito Santana en su aniversario. Precisamente en el día viernes 18. 18 es. 18 de marzo. De marzo, acaba de cumplir unos añitos más, para no decir, un añito más. Yo no quería decirlo, porque entonces... Ya estoy un hombre maduro. Y sabio, porque dicen que después de los 60 empieza el proceso en el ser humano, en lo que es su evolución e información, comienza a convertirse, si aprende de la vida y si sigue estudiando y leyendo, en un sabio. Sí. Fácilmente te consumas tú como un sabio. Tú dices esa palabra que con esto de la tecnología y los jóvenes, que a veces relajan a uno. Y me morí de la risa el otro día con Ramón Alburquerque, que tiene un programa con los famosos. Los sabios. Hablan los sabios. Hablan los sabios. Sí, una emisora. Quería justificarse de sus Santo años Domingo. y su sabiduría. Y le digo a estos muchachos que andan bregando con las redes y echándole cosas a uno, de que los smartphones, las cosas, los 3G, los 5G. Yo quiero que me explique uno, ¿cuál de ellos? Y comenzó a decir los grandes dirigentes mundiales, los grandes reconocidos a nivel mundial, que han sido con más de 70 años. Decía, entonces no me vengan a mí a decir que yo estoy descartado, porque desfasado. Desfasado porque tenga esta edad. No, eso no es así. Entonces dijo, depende, como dijo... Pero Alburquerque, al margen de lo que son sus posiciones políticas y demás, que tú puedes estar o no de acuerdo con él, es un sabio. Sí, un sabio. Es un hombre en el área de su dominio y creo que es un enciclopedista, es un tipo de un gran conocimiento. A veces un poco prepotente, ¿verdad? Porque él es así, él es el temperamento, pero yo creo que él encaja perfectamente en ese mundo, en el de los sabios, realmente. Es un sabio. Sí, un hombre también valiente, muy valiente, muchas escenas de él que... Pero a veces la sabiduría no es tener solo conocimiento. Sí, tener también la cordura. Es saber, exacto. La cordura y la paciencia. Ver la realidad, es un conjunto de cosas, ¿verdad?, que definen ese sentido de la cosa para poder catalogarte como un sabio. Pero tú estás entrando en el mundo. Sí, estoy cogiendo algunas... Por los años. Porque, ¿verdad?, se aprende, uno va aprendiendo, los años enseñan muchas cosas. Modo que mis felicitaciones. Gracias. Y que siga cumpliendo muchísimos años. Venir de usted es una cosa especializada. Porque Osvaldo... Corazón. No se dedica mucho a esas cosas. No, ahora, Osvaldo, estaba yo chequeando. Hoy. Sí, gracias. Yo de verdad me siento muy bien. Tú sabes que yo creo mucho en lo que es el derecho a la privacidad y a las cosas particulares, pero no se cumple siempre, ya 63, de modo que además, lo dije. Sí, es así. Es una buena ocasión para decirte que te quiero muchísimo, además. Gracias. Yo sé que eso es así. Claro. Bueno, el presidente de la República, don Luis Abinader, uno siempre tiene que hablar mucho en estos programas del presidente Abinader porque es un hombre muy activo. ¿No es el presidente de la nación? Sí, antes... Es el primer ciudadano. Exactamente. Una vez tú, en uno de esos trabajos, cuando los tiempos de Danilo, tú le decías, Danilo, pero el presidente, hable. Creo que es un editorial. Un comentario de BC que escribí, que hable, que no. Hable, era uno de los nación. grandes problemas del presidente Medina era que no se comunicaba directamente con la gente, no hablaba. Él decía que hablaba por los hechos, sí, y sus seguidores también. Pero tú ibas a decir algo sobre eso. Sí, no, iba a decir que el presidente Abinader ha estado con mucha insistencia desde que se juramentó en el Palacio Nacional y ha estado siempre. Ese juramento, me excusa. En el Congreso de la República. Ante la Asamblea Nacional, sí, ¿verdad? Sí, que valida su elección. Cierto. Entonces, mucha gente se siente como que eso no está bien, que hablando tanto, que el que habla mucho, el que habla mucho yerra con frecuencia, una cosa así. Pero el que mucho habla, mucho yerra, dice el refranero popular. Pero él ha ido como especializándose, Osvaldo, en
en esa línea y ha estado constantemente, no solamente en los discursos que ha dirigido la nación, sino también en las ruedas de prensa. A veces los periodistas, como es normal, le hacen preguntas muy incómodas y él se ha manejado bastante bien. Una vez es incómoda porque es un ser humano, ¿no? Pero lo está haciendo bien. Y traigo el tema porque precisamente en esta semana él estuvo explicando las acciones del gobierno para tratar de controlar la inflación. Contener, porque controlar es difícil. Contener en algo. Porque primero era aquello de que iban a traer productos desde el extranjero, lo que llaman importación de los productos básicos, y de una vez nuestros agricultores, nuestros productores se quejaron de que traerlo desde el extranjero, productos que la mayoría vienen de Estados Unidos con un subsidio, porque el gobierno norteamericano no se pierde en esto, subsidia a sus productores. Hay quienes están de acuerdo con eso y quienes están en contra, son dependiendo de las escuelas de economía, pero vienen a precios que están muy por debajo de cómo sale la producción local, y que eso podría dañar la producción nuestra. Más de 3.000 millones, Osvaldo, anunció el presidente Abinader. Bueno, hay que decir que quizás ese no sea si ya será tiempo de la pausa, porque ese es un tema que habría que ver a detalle. El presidente Luis Abinader, ¿verdad?, ha anunciado varios paquetes de medidas. La primera fue, ¿verdad?, el asunto fueron 10 medidas, pero yo creo que como es un tema que ameritaría algunos razonamientos, yo creo que debemos mejor hacerlo después de la pausa para que esta no sea muy larga. Solo decirte sobre lo otro, acerca de si Abinader habla mucho o poco, o si debía o no hablar tanto. Yo creo que en general la didáctica es buena, no es mala. Siempre los líderes, los jefes, tienen que hablar y comunicar las cosas y explicarlas. Yo creo que sí, que como filosofía está bien, solamente como todo, sí, el sentido de la prudencia en cada cosa, ¿verdad?, en su lugar. De modo que sí, yo creo que no es malo, que es bueno que el jefe de la nación se comunique con su pueblo, y mientras más lo haga, mejor. Yo no le veo a eso nada malo. Tiempo de la primera pausa comercial. Cuando regresemos, habrán más comentarios en este subprograma Careo. Continuamos aquí con ustedes en Careo. Ahorita casi orillábamos, se puede utilizar esa palabra, ¿verdad?, la cuestión esta de la política del gobierno frente a la inflación, ¿verdad?, que fue, digamos, la característica con que inició el 2022. Enero comenzó con una inflación más alta, ¿verdad?, que la del año pasado. La de enero corresponde, y ha continuado la tendencia hacia arriba. Creo que febrero terminó en 1 y algo. También el nivel de inflación igual. Se mantuvo la tendencia, y eso naturalmente es preocupación. Además, ha sido caldo de cultivo de la oposición y una realidad latente que nadie puede ocultar, porque es inocultable, de la gente. La gente sufre, padece la inflación, porque la inflación, que son los altos precios, se refleja en todo. Cuando vas al supermercado, cuando vas a comprar a un SEA en la calle, cuando cualquier asunto, ¿verdad?, que tú tengas que gastar dinero de una u otra forma, cuando vas a comprar un bloque para construir, cemento, lo que fuere, las varillas, todo ha subido. Y ya venía ese proceso con la situación desatada por efecto de la pandemia del COVID-19 y cómo la economía se paralizó. Hablábamos en aquellos tiempos de cómo la parálisis, la ralentización de todo, del transporte de materia prima, no solamente y de las materias y productos en general, no solamente se puso lento, sino que se encareció. Una cosa que costaba 1 se puso en 2 y hasta en 3. Todo eso se reflejó y ya veníamos, ¿verdad?, con el tema. Y llegamos al punto. Y entonces era relativamente moderada, porque el petróleo, en vez de escalarse, ¿verdad?, hacia arriba, durante la pandemia lo que hizo fue que sus precios se deprimieron,
porque como el mundo en alguna medida se paralizó, pues no había ese alto consumo de carburantes. Pues ahora el elemento que ha acelerado, que ha incrementado la inflación ha sido el conflicto, la invasión, dicen uno, y otro la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso pues ha tenido un impacto tremendo porque son dos países importantes, como no solamente por la guerra y la amenaza que significa para el desempeño de las naciones, para el desempeño global, sino porque además esas dos naciones juegan un rol muy importante en la economía global. Rusia, que es el tercer país mayor productor de petróleo, un gran productor de grano, gran exportador de fertilizantes y agroquímicos, que precisamente vi ahí que la administración del presidente Joe Biden, está hablando de que también Estados Unidos está hablando también de declararle el boicot, sanciones para que tampoco el mundo le pueda comprar a Rusia fertilizantes. Y vi ya como el primer exportador de granos a nivel global, que lo es Brasil, gritó y dijo, no, eso no. También aquí en República Dominicana se importan fertilizantes desde Rusia, que hay precisamente un importador que ha crecido muy rápidamente después que descubrió el mercado ruso, que es un buen competidor y ofrece mejores precios. Pero no solamente eso, ¿verdad? Sabemos lo de los productores de grano, Ucrania, un gran productor de grano, y Rusia también, gran productor de trigo. Es decir, son dos países importantes en lo que es la cadena de suministro a nivel global. Y bueno, por efecto, en el cono sur, todos los países grandes productores de grano se ven afectados por esta situación. Todo, en vez de disminuir, ha aumentado. Y el gobierno no está ajeno a eso. Yo creo que la administración Abinader ha reaccionado como debe ser y ha intentado algunas políticas. La primera, él en el discurso a la nación el 27 de febrero no fue suficientemente explícito y parece que él mismo se dio cuenta. Quizá no medía el tamaño, la dimensión del problema y vio la necesidad de hablarle de nuevo a la nación y posteriormente hizo un discurso a través del cual anunció un paquete de 10 medidas dirigidas a atenuar la inflación. Uno dice que ha cumplido algunas, otras no, pero bien, lo que se ha visto con más claridad es ya el anuncio concreto del pasado jueves, mediante el cual la administración Abinader, el presidente Abinader, anuncia que está subsidiando la importación de insumos fundamentales para la elaboración de productos básicos, como digamos todo lo que tiene que ver con soya, trigo, maíz y harina de maíz, en fin, y además algún porcentaje de fertilizantes, y especialmente va a subsidiar, mediante ese programa son 3.500 millones de pesos, anuncia el gobierno que va a subsidiar a los productores de arroz, de modo que puedan comprar semillas de arroz subsidiadas y la producción local de arroz no quede afectada. Al mismo tiempo, la otra medida que tiene que ver con la exoneración de productos básicos para la dieta, que se utiliza en la dieta dominicana y que aquí no son a veces suficientes, también anunció, como tú decías, que le iba a exonerar esos productos fundamentales, un número como de 7, ¿verdad? Entonces, eso encontró la protesta de políticos, de productores, que dicen que es una competencia desleal, pero el gobierno ha dicho que, vi hoy incluso al director de INEPRE diciendo que en el caso, por ejemplo, del arroz y de los productos agropecuarios en general, no se va a hacer ninguna importación si no es a través de ellos mismos, en atención a las necesidades del mercado. En fin, creo que la administración Abinader se ha enfocado en el problema de la inflación, ha mostrado un empeño, ha sido sensible al problema, no se ha desentendido. Y lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con el congelamiento de los precios de los combustibles, ¿verdad? Que ha establecido un límite de que cuando pasen de $115 el barril y estén o se van a mantener a un precio fijo mediante otro subsidio. Y en el caso de que desciendan de los 105, igual, entonces reflejarán los precios a los consumidores. Hay un conjunto de medidas, por ejemplo, y lo mismo que hicieron ya la última medida que comenzó a aplicarse el pasado jueves, que fue un acuerdo entre
el gobierno, por no decir el INESPRE y un grupo de supermercados, los grandes de la capital, de vender a precio subsidiado o a precio de INESPRE, como están diciendo, productos básicos de la canasta familiar, con 1,000 pesos se llevan tales más cuales productos. Son medidas que yo creo no necesariamente las mejores, pero por lo menos muestran una intención, una determinación, y eso, como hemos sido críticos en algunos momentos, también decimos lo otro, el gobierno ha reaccionado, y es lo que puede hacer en una situación tan crítica como la que está viviendo la humanidad en estos momentos. Muy bien, yo a veces pienso que los políticos son tontos, Osvaldo, porque si usted está reclamando que el gobierno anuncie, tome medidas para resolver determinada situación porque está perjudicando a la población, cuando el gobierno comience a tomar esas medidas, como también buscan aristas para criticarlo, porque puede decir, sacarle provecho, gracias porque hicieron caso, porque nosotros estamos presionando para que tomen, se hagan resoluciones y disposiciones que mejoren la canasta familiar o controlen la inflación, porque ese era el grito. Entonces, a veces como palo si boga y palo si no boga, yo creo como que la gente ve eso, no es ser oposición por ser oposición, es ver cómo desde los partidos que están al frente, ¿verdad?, que están sirviendo de adversario al que está en el gobierno, se equilibren las cosas para que el pueblo sea el menos sufrido. Y a veces siento como que la idea es criticar. Esta parte, y hay que ver de dónde va a salir ahora este dinero para estos grandes subsidios, incluso para el combustible, que es uno de los más terribles que el gobierno tiene que asumir, porque no solamente deja de percibir beneficios para sí, sino que tiene que, de lo que tiene, disponer para que no suban los precios. Es una pérdida por todos los lados, pensando en la entrada de recursos para el gobierno. Creo que ellos están haciendo un esfuerzo, el gobierno está tratando de que las cosas sean así, para bien de la población o coyunturalmente para bien de ellos como proyecto político. Lito, de lo que tú hablabas era de lo que se denomina la oposición constructiva. Exactamente, que sea para tú sacar beneficio a favor del pueblo y no simplemente por ponerte en la acera del frente cuando se trata de una acción gubernamental. Vamos, regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos retornando en Careo, siempre agradecido de que mantengan la sintonía con nosotros y que de esta manera podamos mantener este vínculo que se ha hecho ya una tradición de cada sábado. Bueno, Osvaldo, en lo que viene mi cumpleaños, o pasó, en lo que de Ucrania, que el gobierno de Estados Unidos trata de arreciar, en lo que el gobierno dominicano trata de contener o de controlar la inflación o de tomar algunas medidas, la política comienza a calentarse en República Dominicana. Hay una situación, no sé si tú le estás dando seguimiento como así día a día en el Partido Revolucionario Moderno, en el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo, que surgen temas interesantes, no porque cada uno, en el caso del PRM, quiera mantenerse en el poder, sino porque los que están fuera quieran llegar. No sé si tú, cuando estaban planteando el tema de que algunos alcaldes o directores de juntas distritales estaban siendo sonsacados para que vayan al PRM, un caso que llamó mucho la atención y que llevó a los partidos políticos al pleno de la Junta Central Electoral a plantear esto como un problema. Pero estoy viendo como que es una constante que los partidos entre sí se estén disputando los militantes que ya están en una organización política. Y veo que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es uno de los que más está sufriendo con este tema, han salido dos importantes dirigentes. Uno fue uno del comité político, y no me digan lo del PLD, que no, que eso no era importante, porque, ¿cómo fue que dijo el vocero del PLD de la Cámara de Diputados? Porque Rafael Paz, usted sabe cuando un producto lo maduran con carburo. Un guineo, pero un mango. Un mango que no tiene sabor. Así fue que pasó con él en el PLD.
quiere dejar dicho que se benefició de ese estilo que había de dirigir el partido. Pero ahora salió otro dirigente que es del Comité Central, el diputado del Castillo, PLD. del PLD en Santo Domingo Este. Parece que es una persona con mucho vínculo popular porque trabajaba con sindicatos y estas cosas en los tiempos en que se podía creer en las utopías. Y ese sí ha sonado con mucha fuerza en el sentido de que se está llevando más de 70 comités de base, su equipo de trabajo. Como dice que se anuncian. está llevando. Dicen ellos, para otro proyecto, 700. Pero tú dices que se está llevando. Que están renunciando con él. Y que hay más que están esperando que no se dé. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Sí. Porque si tú te vas, nadie fuiste. te ha sonsacado. Tú dijiste como que los partidos se viven acusando de que le sacan y no le sacan. Pero hasta que no se muestre lo contrario, esas han sido hasta ahora, ¿verdad? Renuncias voluntarias. Tú no me puedes prohibir a mí que renuncie. No. Es un derecho yo tengo a dejar un lugar, una organización, para estar en un sitio. Eso es un derecho humano. Sí. Yo no voy a seguir haciendo eso. O me voy de aquí. Eso no está prohibido, ¿verdad? No. No se viola ningún código, al contrario, generalmente cuando se producen los procesos de rompimiento, pues es un rompimiento. La renuncia suele ser un rompimiento, aunque no haya confrontación, aunque no haya violencia y las cosas se hagan, pero cuando se renuncia es porque se generaron factores que te condujeron a romper los vínculos, ¿verdad? A romper ataduras. A veces pueden ser razones, qué sé yo, políticas, en el sentido de que las cosas no se hacen según tus convicciones, o porque se llevaron de encuentro determinados principios en que se fundamentaban, si hablaban, por ejemplo, de una sociedad o una organización, en que se fundamenta la organización y entonces tú la dejas, ¿verdad? Entonces, en ese caso no se puede hablar necesariamente de que se sonsaca. No sé si obedecerá un plan, pero eso habría que verificarlo. No sé si, por ejemplo, si Paz se está yendo si está saliendo del PLD para irse a otra organización. Creó su propio proyecto. Pero él creó un proyecto. Sí. Entonces es una decisión propia, nadie lo ha sacado. Y la otra persona, Castillo, tampoco se puede decir eso hasta que, qué sé yo, no sea perceptible, medible, o haya un tránsito directo. No sabemos qué va a hacer esa persona. Si se va a ir luego para el PRM, si se va a ir a la Fuerza del Pueblo o al reformismo, o crea su propio proyecto. Generalmente las renuncias en estos tiempos también conllevan una suerte de tránsito. La gente no se va, no salta a la otra organización, sino que espera algún tiempo porque son dos momentos, lo manejan con más inteligencia. Me retiro, renuncio, entro a un receso aparente y entonces organizo mi ingreso a una nueva organización. Entonces eso propicia, ¿verdad? No solo uno, sino dos golpes, porque por más que lo nieguen, por más insignificante que sea la persona, cuando se sale alguien, cuando renuncia a alguien, hay una pérdida. Y en consecuencia es un golpe. Sí. Luego, si va a otro partido contrario o diferente, es un segundo efecto. De modo que quienes se van suelen hacerlo así. No habría que descartarlo porque una persona que participa de una organización política no se sale. Siguen en esa vida porque es como un oficio. La política es un oficio. No, todavía no se considera una profesión. Un oficio es algo a lo que tú te dedicas. A veces puede ser por vocación, por necesidad de servir. Hay muchos que lo que van a servirse a la política, pero generalmente la gente que termina en la política lo hace como pensando en servir a los demás. Comienzan con las organizaciones sociales, humanitarias, y terminan en los partidos, porque como tú decías en uno de esos programas pasados, desde los partidos que son, digamos, en el fundamento, digamos, de la democracia, porque a través de ellos se elige, se llega a los puestos públicos, difícilmente tú independiente, y aún para aspirar tienes que formar una estructura, de modo que los partidos son el fundamento para la decisión del poder, para optar por el poder. Y entonces tienen que entrar a los partidos, tienen que ser partidos, ¿no? Y de ahí que ese instrumento fundamental para ese ejercicio, para alcanzar el poder, canalice lo que son las aspiraciones de la gente. Entonces es muy poco probable
que una persona salga de un partido y no sea parte de otro o forme una nueva organización, pero ya hemos visto en la historia de la humanidad y en la historia dominicana que construir una fuerza política no es fácil, entraña mucho tiempo. Sí. Creo, Osvaldo, que es así 100%, solo que tiene más connotación cuando el renunciante se va para el partido que está en el gobierno. Pero ya sí se hacen algunos ejercicios. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo. El tema de la guerra, Osvaldo, que antes uno decía, bueno, pero eso es por allá, ya no es así. Donde está el conflicto en este momento, está a horas y horas de vuelo, miles y miles y miles de kilómetros. Y uno lo siente aquí, hasta el punto que el presidente Abinader, como decíamos al comienzo del programa, pues ha estado tomando medidas especiales, producto en parte de esos enfrentamientos. Y entonces, cuando es porque falta petróleo y suben los precios de los combustibles, o es cuando faltan los commodities para la fabricación de productos alimenticios o para el ganado, en fin, uno lo ve como lo rebasa, se va reajustando. Ahora, cuando ya se comienza a hablar de enfrentamientos al más alto nivel, con mención de palabras como armas nucleares o crímenes de guerra de un presidente a otro, ya uno dice, ve acá, y es que este conflicto entre Ucrania y Rusia... Biden le dijo a Putin, eso es lo que te estás refiriendo, sí, criminal de guerra. Yo recuerdo que una vez se le decía a los muchachos, vea que ese es un criminal de guerra en los cuentos de los parques, eso de los pueblos, cuando se definía a una persona como muy mala. Y es que podría trascender eso más allá del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque Estados Unidos ha estado naturalmente con mucha cautela haciendo declaraciones de tipo políticas, digamos, como esa que menciona Osvaldo ahora, que le dijo que Putin era un criminal de guerra, pero se ha aguantado en las solicitudes que le ha hecho a Ucrania, que le ha hecho Ucrania a ellos, no solamente en materia de ayuda militar, sino que queriendo bloquear el espacio aéreo de Ucrania para que los aviones rusos no puedan sobrevolar. Y quiere Ucrania que se involucre toda la comunidad europea. Entonces, si Estados Unidos cometiera ese error, digo yo, desde mi punto de vista, y se involucrara ahí, en la misma zona de conflicto, eso podría ser algo gravísimo, porque incluso, aunque acusan a Putin de criminal de guerra, están tratando de que el presidente chino, Xi Jinping, pueda aparecer como una especie de mediador, porque naturalmente Estados Unidos no puede ser. China ha mantenido muy buenas relaciones, no solamente con Rusia como gran potencia, en algunos momentos estaban aliados fundamentalmente contra Estados Unidos, sino además que están tratando de que Ucrania no sea perjudicada, porque también China tiene excelentes relaciones a todos los niveles con Ucrania. Entonces nosotros estamos aquí de que a tantos miles y miles y miles de kilómetros, horas y horas y horas de vuelo, sentimos como si estuviéramos aquí en el patio de este conflicto, como nos puede estar afectando a nosotros, y más si hubiese una conflagración de mayor escala, don Osvaldo. Sí, a mí me está llamando la atención un elemento nuevo, que no es tanto, pero que sí un ingrediente que cada vez cobra más vigor, más importancia. Es como, yo diría que Estados Unidos viene tratando, digamos que de arrastrar a China al conflicto Rusia-Ucrania. Le está reclamando, ¿verdad?, que a China que condene, ¿verdad?, a Rusia, que es una decisión soberana de los chinos si lo hacen o no. Al mismo tiempo, ha
han señalado que tenían en la víspera del programa, había estado pendiente de una reunión, como tú decías, entre Xi Jinping y Biden, pero al mismo tiempo se le está haciendo exigencia a esa nación para que asuma un rol más dinámico o que comprometa, digamos, que apoye la política de sanciones contra Rusia. Pero al mismo tiempo también vemos cómo se aumentan las tensiones a través del estrecho de Taiwán. ¿Qué es el estrecho de Taiwán? Es la franja marítima que divide a la isla de Formosa, conocida, ¿verdad?, como Taiwán, y el territorio continental de China. Países que tienen desde 1949, cuando se produjo el triunfo de Mao Zedong y fundó la República Popular China, Chiang Kai-shek, que era, digamos, la otra parte en el proceso de enfrentamiento de guerra civil, huyó hacia esa isla, que es ¿verdad?, donde está Taiwán, y formó lo que se llama la República China en Taiwán. Entonces, en medio de esta situación, primero se da una competencia de quién le brinda más ayuda humanitaria a los refugiados de Ucrania, si Taiwán o China, y al mismo tiempo una cierta tensión porque por cualquier razón, digamos que Taiwán se siente alentado por su vínculo con Occidente, digamos, a hacer advertencia de que no pudiera ocurrir lo que está ocurriendo con Ucrania, aunque son, digamos, situaciones muy diferentes, porque se trata de un territorio que ha sido tradicionalmente parte de la China continental desde siempre, que es el surgimiento de Taiwán como república, así se denomina, aunque no reconocida por las Naciones Unidas, un producto, ¿verdad?, de la huida de Chiang Kai-shek, y además porque son todos chinos, y la República Popular China considera que es un conflicto interno que no debería involucrar a terceras naciones. Entonces no deja, sin embargo, de ser un punto muy sensible. Imagínate que en estos momentos se desate otro foco peligroso en esa parte del mundo. Ya ustedes se imaginan, y que también por una actitud quizás de pretender narigonear a todo el mundo, entonces se agudicen las fricciones entre un país que viene sufriendo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde la administración de Donald Trump, se agudicen las relaciones entre Estados Unidos y China. Nada de esto conviene. Entonces, yo he visto, si lo que se quiere es la paz en Ucrania, si lo que se quiere es que los rusos salgan de esa nación, ¿por qué no trabajar para la paz? Entonces, acaba de declarar el presidente Putin que Rusia podría considerar el envío de armas de Occidente a Ucrania como un involucramiento mismo en la guerra y que podrían convertirse en objetivo para ser atacados. Y eso podría significar atacar territorios que están recaudando en lo que es la línea fronteriza. Todo lo que es las fronteras, hablamos de Polonia, Rumanía, todo lo que es la cercanía, todos los países que están sirviendo de receptores de la ayuda en armas, ¿verdad?, a Ucrania, se podrían convertir en objetivo del ejército de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Y a dónde conduciría esto? A lo que nadie desea, a una conflagración mundial, y no le quiero poner, bueno, ya casi lo dije, pero imagínense la humanidad en ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Lamentablemente no hubo posibilidad de que por una vía dialogada se produjera un acuerdo entre Ucrania y Rusia, con la mediación incluso de los Estados Unidos y las otras grandes potencias, incluso la misma Unión Europea, y se evitara lo que ahora ocurrió, que fue la invasión no justificada de Rusia, pero ocurrió. Entonces las grandes naciones, las grandes potencias, en vez de pretender, digamos, tener un vencedor, que va a ser imposible, es tratar de propiciar un acuerdo que permita la salida de las tropas de Ucrania, las tropas rusas, y que el mundo, los países, las naciones, recobremos nuestra tranquilidad, porque esa guerra nos afecta a todos. Sí. Ya hablábamos al principio de las implicaciones que tenía en términos de precios, productos, servicios,
para ciudadanos que vivimos tan lejos, en una remota isla del Caribe, muy distante de aquellos territorios. Exacto. Creo que lo que ha planteado Putin en esta última alocución que hizo es fundamentalmente lo mismo esencial de la guerra. Ojalá, pero si siendo Ucrania neutral, como fue hasta el momento de la invasión, ellos pretendían unirse a la Unión Europea y Estados Unidos, lo veían como un peligro. Tenía entonces razón él al entender que esas armas que están llegando a Ucrania de Occidente y de los países aliados de Estados Unidos iba a ser para enfrentar a la misma Rusia ya desde adentro. Sí. O sea, era un peligro latente que él veía y que tenía en su momento que tratar de controlar ahí, evitando que Ucrania termine formando parte de lo que es la alianza de los Estados Unidos y por lo tanto un país totalmente dependiente de Estados Unidos en términos políticos. Pero lo ideal hubiese sido que no se produjera la guerra, que Rusia no interviniera. Pero ahora los hechos están consumados. Lo que hay que tratar de construir la paz. Así es. Tiempo de la pausa, regresamos con más. Aquí en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo. Y un tema, Osvaldo, que ganó mucho espacio en los medios impresos, en los digitales, en los canales electrónicos, bueno, en fin, en la opinión pública nacional, ya no es nacional, todo se extrapola al mundo, fue la mafia descubierta con las tarjetas Supérate, que antes se llamaban Solidaridad, programa antes del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en el que dueños de comercios sí. y comenzaban a pasar tarjetas como chivos sin ley en horas de la madrugada y llegaron a estafar. Dicen ahora que no fue al Estado, ni fue a los beneficiarios. Si fue a los beneficiarios, Dios mío, 1.500 pesos que le daban a una gente y ellos lo clonaban para llevarse eso. Sino que ahora fue a los bancos comerciales que dejaron que se les vulnere sus programas de control y están diciendo que van a hacer un primer desembolso al programa de 60 millones. Pero ahí mismo el presidente Abinader no se amilanó y dijo, voy a entregar 100.000 tarjetas más para que la gente siga siendo beneficiada en los planes sociales del gobierno. De una vez siempre la oposición critica que mientras más tarjetas dan de ese proyecto, es que hay más pobreza. Claro, porque una cosa tiene que ver con la otra. Se supone que cuando es como bien el crecimiento de los afiliados al Sistema Nacional, al SENASA. SENASA, sí. Servicio Nacional de Salud. Así que se llama SENASA. Que mientras más le dan a lo que... Subsidiado, mientras más crezca el capítulo subsidiado, pues sugiere que la política de superación de la pobreza y de eliminación del desempleo no están dando los frutos deseados. Porque es que de acuerdo con las previsiones, si tú consigues un empleo, es automático que te tienen que descontar. Tú tienes que pasar al sistema de seguridad. Y eso no solamente el empleado, el nuevo empleado, tiene que contribuir, no solamente para los planes de retiro AFP, bueno, que ahora hay una cosita un poco que ha generado también mucho de qué hablar. Tiene que hacer tus aportes, también tiene que contribuir con una cuota que iría también destinado al seguro, sí, ¿verdad? Al plan de salud. Entonces, tan pronto tú comienzas a contribuir, después que tú pasas el periodo de prueba y demás, te conviertes en un empleado fijo, el sistema te registra y debes decirle a SENASA, mira, ya ese hombre, esa mujer que tú tenías registrado en tal sitio como un subsidiado, tiene que contribuir. Entonces, si en vez de disminuir los contribuyentes, los beneficiarios subsidiados, aumenta, ¿de qué estamos hablando? De que mientras más subsidiados hay, más crece el desempleo. Más desempleo, más gente con menos posibilidades de pagarse su salud. Pero volviendo ya para cerrar, porque nos están diciendo que se acabe el tiempo,
eso del Supérate, ese fraude, la verdad es que uno no se lo explica, porque primero ocurrieron todas las tarjetas, la cantidad de tarjetas, más de 30, 80 mil afectados, más de 80 mil tarjetas, ocurrió desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, casi todas en un solo día. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Qué falló? ¿Qué implicaciones? ¿Qué involucrados? Los colmaderos y la mafia, ¿quiénes? Y los que deberían autorizar esos desembolsos. Abre mucho cuestionamiento y sugiere que ese plan y los manejadores de ese plan y las partes involucradas tienen que mejorar su sistema de control y seguridad. Hubo un colmado en Villamella que según las autoridades no tenía 500,000 pesos en mercancía y vendió por 20 millones en la madrugada. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Siempre que llega este momento uno siente como alguna nostalgia porque tenemos que despedirnos, pero entonces viene la alegría de que el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde, aquí en Cinevisión, Osvaldo Santana y un servidor, Lito Santana, vamos a estar de nuevo con ustedes. Y disfruta tu cumpleaños. Pásenla bien.